Listo. Bien, nada más falta Marlene, pero bueno, ahorita que se vaya conectando. Entonces, em, las señales, como les digo, son de esta manera: señal análoga, señal digital. La señal análoga, para entenderlo, anótenlo, tiene mucha información, es una señal pues natural, es una señal que está rodeándonos, y una señal digital, que es la contraparte, es una señal que solamente tiene dos valores: un valor alto, así se dice, y un valor bajo. ¿Mm? Ya después entender el valor alto y el valor bajo, pues en una transducción, pues viene siendo un 1 o un 0 o un voltaje, un no voltaje, un sí o un no. Eso viene siendo una señal que tiene un valor alto, un valor bajo, o tiene dos valores. Lo que vamos a ver, pues prácticamente es la electrónica digital. En general, la electrónica hoy en día es muy digital, aunque va ligada a la electrónica más antigua. Van de la mano, simplemente es una evolución de nuevos procesos de manejar lo que viene siendo la información. Partiendo de lo mismo que decíamos de la música, cómo se guardaba en un disco de acetato, de ahí viene una evolución en el manejo, ¿no? Lo que es el cine, lo que viene siendo el radio, forman parte del avance tecnológico en ningún punto atrás de la electrónica, ¿no? Con la invención de la radio por Marconi, pues hay un avance en esta parte de la tecnología, en la cual el ser humano, pues ya las melodías o música que había grabado, pues ya se podían transmitir a través del espacio. Esto damos lo que entender como el espacio, como el aire, ¿no? Entonces, y más allá de la atmósfera, la propagación de lo que vienen siendo las ondas. La física, la química, eh, forman parte de este entendimiento, ¿no? Hay personas que se dedican al estudio del magnetismo, al estudio de la electricidad, como ya habíamos visto, volta, ampere y todos los demás, al estudio de esto, y ellos son los pilares del entender después para la electrónica, ¿no? Cómo es una onda. La química habla del electrón. Después la electricidad también habla del electrón y del átomo. Entonces, se entendió cómo se maneja, se entendió que existe la radiación, y entonces cuando llega la radio, pues es la transmisión de lo que viene siendo una información por el espacio a través de ondas electromagnéticas, no solamente magnéticas, sino eléctricas. Eso significa las ondas electromagnéticas, ¿no? Las ondas electromagnéticas trabajan en conjunto, se mueven en el espacio y están prácticamente unidas, están desfasadas transversalmente 90 grados. Ya luego veremos cómo es que está una onda electromagnética formada, ¿no? El ser humano entonces, al ir guardando esta información, pues tuvo que dar ese salto. El radio, pues utiliza lo que viene siendo elementos eléctricos, electrónicos, para poder generar o para poder hacer ese cambio de algo digital, de algo analógico a algo digital, y luego hacerlo un tipo de onda. Eh, Se utilizó la electrónica básica de las válvulas, las válvulas de vacío, que prácticamente también ya habíamos mencionado que parten de lo que viene siendo el foco y en el efecto Edison, ¿no? En el cual pues hay una transferencia de energía entre puntos y laminillas, y en las cuales se recibe y se puede hacer un manejo. También hablamos
de lo que vienen siendo las puertas. Hablamos de los elementos electrónicos importantes que viene siendo el diodo, en el cual tiene la propiedad de poder conducir electricidad en un sentido y no en otro sentido, corriente eléctrica. Eso es muy básico y gracias a eso, pues se forma la electrónica de procesamiento. A lo largo de los años y con el gran boom de lo que viene siendo el cine, el cinematógrafo, que fue pues prácticamente un descubrimiento, aunque se digamos cómo descubrieron la cinematografía, pues lo descubren cuando una persona se le viene la idea. Recuerden que todas las cosas que aparecen son de ideas, son de preguntas. Realmente así nace la ciencia y nace el conocimiento. Hubo una persona que junto con otra que se preguntaban si un caballo al ir corriendo, en algún momento deja de tocar el suelo, en su andar, en el correr. Entonces, una persona dice, sí, sí deja de tocar el suelo, y otra persona dice, no, sí toca el suelo todo el tiempo. No solamente un caballo, lo podemos llevar a otro aspecto, por ejemplo, un perro corriendo, un león corriendo, un chita, una vaca, pero bueno, en este caso, pues era un caballo. Entonces, lo que hacen para salir de esa duda es que se toma fotografías. Las fotografías pues ya existían. Realmente la fotografía pues viene siendo parte del inicio del cinematógrafo. Entonces lo que hacen es tomar fotografías lo más rápido posible, y esas fotografías al irlas tomando, pues ir viendo una por una, podían ellos detectar si en algún momento el caballo deja de tocar el suelo cuando corre. Juntan todas las fotografías y hacen pues prácticamente un collage de todas estas fotografías, moviéndolas una tras otra, y cuando se dan cuenta, descubrieron que al ir juntando todas las fotografías, podían dar un movimiento a estas, a, formaban una animación, que es algo que nosotros en algún momento de niños tal vez hicimos, ¿no? Ahí con el aburrir de las clases que teníamos, a lo mejor en primaria, en secundaria, pues entendimos un truco, un juego muy básico entre los niños, en el cual en las esquinas de los cuadernos hacíamos dibujitos que tuvieran una secuencia, ¿no? Un dibujito a lo mejor de una persona a través de, de, de bolitas y palitos o caritas o lo que sea. Si alguien de ustedes no lo hizo, pues tal vez lo vio, que lo hacían otros, ¿no? Y cuando movían todas las esquinas de las hojas del cuaderno, pues aparecía una animación. Realmente lo que sale primero es una animación. Y al ver esto, entonces, pues se forman dos áreas de la cinematografía, lo que es el cine propiamente dicho a través de unas fotografías y lo que viene siendo una animación. Entonces, pues así se forma el cinematógrafo. Se entendió que la cantidad de fotografías era muy importante, porque si no se veía entrecortado. Hoy podemos ver, a lo mejor en un lugar que se tiene guardado películas, una filmoteca, en la cual las primeras películas pues prácticamente se ven como robotizadas, y es porque no había la tecnología para sacar tantas fotografías, para que nosotros al observarlas eh, entráramos en un engaño, o el cerebro, de ver una imagen muy cercana a la realidad. Después el ser humano se dio cuenta que la cantidad de fotogramas, o sea, fotografías, que deben de pasar para que uno, por unidad de tiempo, lo vea como si fuera la realidad, eran 23 fotogramas.
23, 24. El término anda en 24. Depende de las personas, depende de los ojos. Pero al final de cuentas el promedio son 24. Unos ven 23, está muy bien, otros 24, está perfecto, otros 25, pero pues se buscaba lo mínimo, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes haya escuchado en algún momento algún programa de cine que se llama 24 por segundo o el término 24 por segundo. Carlos Eduardo Yair. No, profe. No. Hay un programa, salía en el Canal 5, creo que sale ya, pero no sé si en Sky o ya por cable, que analizaba en el cine y algo muy, como un término muy bueno para el programa, se llamó o se llama 24 por segundo, así se llama. Y entonces, pues los conocedores de esta parte del cine, pues saben que la cantidad de fotografías, porque al final de cuentas siguen siendo fotografías, que se toman en una filmación, mínimo son 24 fotografías en un solo segundo. ¿Se imaginan la velocidad del obturador de una cámara que en un segundo cierra y abre 24 veces? O sea, realmente son, vamos a decir que sean 50. ¿En cuánto tiempo de división de segundos da el tiempo para abrir, cerrar 24 veces? Es algo increíble, pero se ha hecho. Entonces, lo que pasa con el cine es que esas son las fotografías que toma. Entonces, en un solo segundo, chicos, para que vean lo increíble que es la cinematografía o el video, es que en un solo segundo, cualquier cosa que vean, desde un video en YouTube, una película, es más, una caricatura, para que se vea con un movimiento bueno, que no se vea cortado, son 24 fotografías en un solo segundo. ¿Se imaginan cuando empezó Disney, los estudios Disney, los dibujantes que hicieron los primeros dibujos animados, tenían que hacer 24 dibujos para que solamente se reproduciera un segundo de la caricatura? Nada más vean el arte. Si nos vamos no tan lejos a los años 30, cuando salieron las primeras caricaturas, que realmente no se transmitían en ninguna televisión, que no había tantas televisiones, se transmitían en el cine. Películas que duraban pues, prácticamente unos 5 minutos y era la maravilla de ir a ver una película, aunque sea de caricatura a través de dibujos animados, y era un arte. ¿Cuántos dibujantes no se tenían que tener para dibujar un solo segundo con 24 fotogramas o 24 imágenes? ¿Habían pensado en eso? ¿Sabían ustedes eso, chicos? Luis, Eduardo, Jair, Marlene, Carlos, No. ¿no? No, ¿en qué? No. Traten, imaginen, o sea, no es que lo van a hacer, pero nada más imaginarnos, o sea, un minuto de caricatura, ¿cuánto trabajo hay atrás? Y eso, que en ese minuto de caricatura hay que pintarlo, ¿no? O sea, si es una caricatura, lo que quieran ustedes, que Dragon Ball, lo que sea, Heidi, los Transformers, lo que quieran, los supercampeones, lo que sea, tenían que dibujarlas, pero además pintarlas. Entonces era, wow, o sea, es algo increíble hoy en día también. Entonces, esa es la calidad. Ahí aparece. Pero fíjense que en un principio el cine, cuando hacen estas fotografías y eran películas para nosotros hoy en día, pues prácticamente que no nos da interés y ridículas, ¿no? En un pasado, uno iba a ir al cine a ver
la película que habían tomado los aviones caza de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, y eso era lo que publicaban, la guerra, ¿no? Era la guerra y el mundo, y veían las bombas y el bombardeo, y eso se entretenía a la gente. O que era muy llamativo, ¿no? Era la película casi de acción, pero otros que hacían, bueno, pues entonces, no sé, Charlie Chaplin estar ahí moviéndose y haciendo graciosadas, pero todas estas eran mudas, porque la única manera que se tiene en ese momento de guardar la información, o sea, la música, era a través de un disco de acetato. Entonces no eran, por eso eran mudas, porque no había la manera, o sea, la cámara de filmación tomaba las fotografías para hacer el video, pero no grababa el audio. Pues, grabar el audio era algo diferente. eh, Era la vibración a través de un micrófono, pero la cinta no podía guardar ahí el audio y no se podía reproducir. Imagínense un cine que fuéramos a ver Oppenheimer, ¿no? En el pasado, con una película muda. Todo el audio era una orquesta. Por eso a los cines en los Estados Unidos se les llaman teatros, porque era ver la imagen, pero además en esa sala de cine iba a haber una orquesta que, eh, que musicalizaba, ¿no? Y realmente nada más era una orquesta de fondo, porque seguía siendo muda, los personajes no hablaban, nada más se oía la música, pero teníamos enfrente a la orquesta. Por eso muchas salas de cine tienen la pantalla y es como si fuera un escenario, porque en ese escenario, en la parte de abajo, se encontraba la orquesta. Entonces no había forma. A lo largo del tiempo fue evolucionando el cine en la cual se inventan las cintas magnéticas. La cinta magnética simplemente es un plástico que tiene una cubierta de óxido de fierro. Todos sabemos que el óxido férrico, pues es de color del color marrón, de color café. Todos hemos visto pues, el óxido entre café y rojizo, ¿no? Entonces, aquellos que todavía tengan o hayan visto, en este caso, porque son chicos de otra generación, pero no quiere decir que no los hayan visto, cada uno de ustedes, una cinta de un cassette o de un VHS, de un disco, perdón, de un cassette de video. ¿Se acuerdan de esas cintas que eran de color café? Más Sí, o menos. ¿Mm? Bueno, es que es un acetato, es un plástico. Y esa cinta tiene una pintura, es como una pintura muy adherida al plástico de color café. ¿Por qué es de color café? Porque es de óxido de hierro, de acero, de fierro. Entonces, un imán pasa por ella y este imán lo que hace es que ordena puntos para magnetizarlos. Bueno, no tanto magnet, porque la cinta, aunque se llaman cintas magnéticas, no están imantadas, sino simplemente el imán ordena patrones de electrones en la cinta. Y esos patrones significan la música. Los ordena y ahí lo deja, ¿no? Pasa un lector que en el pasado nosotros le llamábamos, pues, las cabezas, así se les llama, cabezas, y en donde una cabeza lee y otra cabeza graba. ¿Quién de ustedes, Carlos, Eduardo, Yair, Luis, Marlene, llegó a grabar un cassette? No, eso sí ya no me tocó. no, no, yo ¿No? tampoco. ¿Nadie, nadie? ¿Tú, Marlene, sí llegaste a grabar? Todavía había en aquellos años en el Conalep, ¿verdad? Grabadoras. No se acuerda por ahí, Marlene. Había, ¿Sí poder hablar? yo tengo unas grabadoras, tengo unos cassettes limpios, los cassettes le llamamos vírgenes, no tenía nada. Por ahí tengo unos cassettes todavía
pero es que sí está muy grande la grabadora para llevarla a la escuela, para grabar. Pero lo que sí puedo llevar es un Walkman. Un Walkman, por ahí tengo Walkman y los cassettes. Entonces, para pues, ver la cinta. Yo todas las han visto, pero es algo tecnológico muy interesante. Son unos elementos como unos cuadritos que se le llaman cabezas y esas cabezas bajan y se graba. Este, pero es era muy recreativo en un tiempo. A lo mejor ustedes dirán, hace mucho tiempo, pero no, al menos ustedes lo ven, la vida, perdón, Carlos ve su vida muy rápida a través de sus hijos. Es rapidísima la vida, no vivimos nada, nada en serio, no vivimos nada. O sea, 50 años o 60 años que pueda vivir una persona, 70 años, no es ni un parpadeo en la vida, no es nada. Entonces es rapidísimo. Luego se va la vida. Entonces yo puedo decir, no, pues hace poquito grababa. Y ustedes dirán, hace poquito, pues ¿cuándo grababa? Yo les diría, en los años 90, en el 95, y a lo mejor muchos de ustedes todavía no nacen, ¿m? Pero en el 95, en el 97, 94, en esos años, cuando uno era más joven, todavía existían los cassettes, todavía existían los Wallman, todavía existían las grabadoras. Grabábamos así. Realmente la tecnología evolucionó rapidísimo. Ya viendo, por ejemplo, mi vida, comparándola, no, es rapidísimo. O sea, realmente, y ustedes lo van a ir viviendo, ¿eh? Si se duermen tantito, la tecnología pasa tan rápido que ya después no le van a entender. Y eso es lo que le pasa a las personas adultas. ¿Mm? Así como que ya no les interesa, ya cuando se dan cuenta, oye papá, es que así se prende el DVD. Y está el papá y como que entendiendo cómo se prende el DVD y el Blu-ray. Y cuando menos se dieron cuenta, ya no existen. ¿Hace cuánto ustedes se dieron cuenta que en sus casas ya no hay Blu-rays y DVDs? Cuando era la super tecnología. ¿Hace cuánto ustedes, si les llegó a tocar, descargaban una canción y hoy ya no se descargan? O sea, es rapidísimo. ¿Ah? ¿Hace cuánto ustedes tuvieron su primer celular que era touch? O a lo mejor a alguno le tocó uno que no era touch. ¿Se han dado cuenta de esto, Eduardo? ¿Tú te has dado cuenta de este cambio? ¿De un qué, perdón? De lo que sea tecnológico. Que tú digas, wow, ya el siguiente año, hace 2 años o hace 3 años tenía esa tecnología y ya no existe hoy en día. Pues los discos, los CDs. Los CDs, ¿no? Ajá. ¿En tu casa tienes ya reproductores de CDs? ¿O de DVDs o de Blu-rays? Sí, a mí mi papá es muy fanático de la música, entonces Él los tiene. Ajá. él los tiene y ahí fue como me di cuenta así de que ya lo veo y le digo, no manches, ya paga el Spotify y ya olvídate de eso. Ajá, sí, o sea, así lo ve uno. Pero fíjate, es bueno utilizar todas las tecnologías. Yo te digo, yo en los 90 grababa, y ustedes dirán, uy, hace muchos años. Es que no hace muchos años. En serio, parece que son muchísimos años por la vida que tienen ustedes como muy jóvenes. Pero por eso le digo a Carlos, ¿hace cuántos años estaba soltero? ¿Hace cuántos años no tenía hijos? Y dice, no más, es que parece que hace poco, pero él viendo a los demás, en este caso su hijo, sus hijos, el tiempo pasa rapidísimo, ¿o no, Carlos? Sí, la verdad pasa demasiado rápido. Ujú, No, es lo que le decía, no tienes noción de las cosas ya hasta que pues te pasan o estás del otro lado. sí, sí, no tiene noción, es lo mismo que a lo mejor también le ha pasado a Marlene con sus hijos. O sea, es rapidísimo, pero rapidísimo. Igual cuando te das cuenta dices, es que quiero usar esta tecnología. No sabes que ya no existe, ya se acabó. Entonces yo decía, bueno, pues en mi grabadora, pues ahí está. El Blu-ray, pues ya no está. Como dices, Eduardo, pues es que escucha o toma Spotify. Sí, pero no tiene ese manejo. A lo mejor tú le dirás, Eduardo, a tu papá, no, es que ya evoluciona, no, cámbiale, papá, pues ya, mire, ya está Spotify. Sí,
pero lo que pasaba con él cuando tenía y grababa y tenía los discos, era una maravilla. ¿Ustedes han quemado música? Sí, ¿Sí? sí, lo llegué a hacer. Creo que no me Lo acuerdo. más, lo más, ahora sí que lo más antaño que hice fue descargarla a una memoria y luego la memoria pues la traía en un reproductor de MP3, Mm. los que le llamaban como iPods, creo que se llamaban. Y fíjate, le llamaban así como dice, le llamaban, no más el iPod. Es una tecnología enorme, pero no tiene tanto tiempo. O sea, el iPod, ¿qué quieren? Tendrá como unos, no sé, máximo 15 años. Ajá, 15 sí, años, un o sea, poquito menos, como, o un poquito menos, pero 15 años no es nada, aunque sí, sí es una vida, es un quinceañero o una claro. quinceañera, pero no es nada, chicos, no es nada de tiempo. Ujú. En 15 años apenas empieza a crecer un árbol, un cactus. Sí, Para una tortuga, 15 años, pues no, pues apenas es como su primer año de vida. Ujú. Entonces no es nada, 15 años. Uno dice, no, hace 15 años le llamaban el iPod. Tú dices, chido, es cuando uno se da cuenta, yo lo digo, no manches, y se pasaron 15 años, pero es una tecnología que está ahí, wow. Pero fíjense que había algo muy importante, es ser tu propio creador. O sea, por ejemplo, tú, Eduardo, tú quieres crear algo, en este caso, llegando a la aviación, que tú digas, es que yo me hice mi primer radomo. Al final de cuentas, todos somos queremos ser creadores en algo, ¿no? claro, Creadores, a lo mejor, tener un hijo es un creador, es eso. Eh, hacer un libro, una tesis, un radomo, una placa electrónica, a lo mejor ya hice, ¿no? Pues hice aunque ya está inventado, ¿eh? Pero dice, hice no sé, un aparato de toques o un amplificador o un divisor de señal, cualquier cosa de esas. ¿Ah? Bueno, a lo mejor, Carlos, hice unas paletas, ¿no? Luis, no sé qué puedas hacer tú, ¿qué puedes hacer tú? Mm, no sé, cualquiera puede ser algo, ¿no? Hasta hacer un pastel es crear. claro. En la música, por algo que tiene, por ejemplo, este, tu papá Eduardo, a lo mejor hay que entenderlo en ese aspecto. En la música, uno era el creador de su música. O sea, bajabas la canción, ibas a República del Salvador por tu torre de discos compactos y tenías en tu computadora un quemador, o sea, un aparato que grababa música. O sea, para entender que digan, Sí, había acetatos y había empresas, ¿m? EMI, no sé, RCA Victor, Peerless, la que quieran, ¿eh? Universal, Sony Music, todas ellas pues son las creadoras de la música. Graban, tienen empresas, eran cantidades de torres y torres y computadoras que quemaban o que lo hacían en el acetato, en una máquina muy especial. Que nos dieran la tecnología en los años 90 de poder ser creadores, era la maravilla. Entonces tú decías, wow, ¿hiciste un disco? Sí, tengo mi aparato, bajé la canción, la grabé a mi gusto, porque el disco original tiene música que no me gusta, no, yo grabé las que me gustan en mi disco. Eras un creador. Y así lo hacías en el cassette, eras un creador. Entonces eso era maravilloso. Hoy en día, a lo mejor tu papá lo vea la evolución. Sí, ¿y qué chiste tiene que lo escuche Spotify? Ni siquiera la puedo guardar, porque no la puedes guardar bueno, en una USB. La, eso, la puedes eso que bajar, pero hacían es un ustedes con formato. una torre y todo eso, pues yo ya lo hago en 3 segundos en el Spotify. Sí, claro. Sí, es que a lo mejor es ese manejo, pero que tú lo descargues, fíjate, es que se lleva el proceso. ¿La puedes descargar de Spotify? La puedes descargar para escucharla, por ejemplo, cuando no tienes internet, Ajá. pero así como tal, Pero de ahí que se la compartas a otra persona. Dice, ah, ya la bajé,
ahí te va, a ver, hable el Bluetooth o simplemente la transferencia del NTS atrás, o la transferencia electrónica de los celulares y la puedes traspasar a otro. Le puedes mandar el link y ya esa persona le da el clic al link y automáticamente le abre la canción. O sea, como Ajá, tal, sí, ya. es que estamos, claro, estamos con el link, no, pero bajarla, o sea, bajarla y decirle, no, yo la tengo en una USB, no Ah, no, el, bajarla y quedártela ya, no, no. no. Fíjate, y eso para ustedes se les hace muy tecnológico, para nosotros se nos hace, para nosotros, por ejemplo, para mí, se me hace como un control, como no ser libre. Y antes eras libre porque la bajabas y la podías llevar a donde te diera la gana y la podías grabar como fuera y la podías reproducir donde fuera. Hoy no, hoy dices, ¿la quieres? Ese es el link. Ah, ¿la quieres descargar? Sí, la vas a descargar en un tipo de archivo que ni siquiera lo vas a leer. No va a poderse leer en ningún lado. Antes lo que hacíamos, la bajábamos, le poníamos carátula, le poníamos la letra, lo grabábamos aquí, lo grabábamos allá, y entonces hoy es un control. No las pueden, o sea, tú dices, sí, la comparto como link, pero sigue siendo de otra persona, del que tiene los derechos esa canción. Cuando Sí, empezaron las primeras descargas, las descargábamos en un formato llamado MP3 y te sí, la así lo quedabas. pirateaba yo. Ajá. Y te la Buscaba. quedabas y la guardabas en el iPod o en cualquier otro lado, ¿no? Ajá. Ahora no, ahora no, ahora no te lo puedes quedar. Antes llegaron, que si no lo hicieron en un cassette, llegaron a grabar programas de televisión. No, eso sí No, nunca se me ocurrió. no, no. ¿No? Que digan, no, es que va a pasar el partido, un partido que quieran, así que dicen, no, ese es único, no se va a ver, pero ¿qué nos ha dado la tecnología? Ah, pero luego lo ve en YouTube. No, 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 que tú lo Sí. grabes y que sea tuyo y que sea el único cassette que existe. Pues ya no. No, Y ya no. eso hoy en día digo, no, pues es que hay una película, bueno, la serie de National Geographic de Mayday Catástrofes Aéreas, los quiero grabar, quiero tener todas las temporadas. No los encuentro en Sanborn, no los encuentro en Mitsop, no los encuentro, pero En sí YouTube salen. sí. Ajá, ¿cómo? En YouTube sí las encuentras. Están todas. No, 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 todas las temporadas, no. ¿Cuántas temporadas crees que son de Mayday? No, bueno, es que no sé cuántas temporadas sean, Llevan pero sí he 14 visto. temporadas y cada temporada tiene alrededor de 8 capítulos. No están, ya los bajaron. Es más, no, no hay. De pronto alguien lo metió y lo subió y le puso otro nombre, pero no están las temporadas. El chiste es guardarlo, ¿m? Claro. Tenerlo. Ya no se puede grabar. Las grabadoras grababas. Yo tengo partidos de la selección nacional de 1994 en el Mundial porque tenía mi cassette, me iba a Bodega Aurrera, antes así, o a Aurrera porque no existía Walmart. Entonces ibas y comprabas tu cassette de tantos minutos, tu videocasetera, lo ponías, ya empezaba el partido en la televisión y grababas el video. Y todo el mundial, desde que yo quería, lo grababa. Ahora ya no. Esa es la parte interesante, pero que muchas de las nuevas generaciones, que ustedes son una nueva generación, pero dentro de 15 años ustedes ya van a ser una generación vieja, pues que así es. Lo que viene siendo es que no nos entienden en ese aspecto. Es que está ahí, es que está el link, es que está la página, es que está no, pero ese no es el chiste, que lo tenga todo el control, la nube. El chiste es que queremos tener nuestra propia nube. Por eso tu papá tiene sus discos. No los Sí. quiere en la nube. Entonces, ese es un aspecto de la electrónica. Pero así empezó y hay un cambio radical cada día en la parte de la electrónica y el manejo de la información. Ujú. El que controla la información, chicos, controla el mundo. Simplemente por el hecho de que yo ya no lo tengo, no solamente la música, cualquier información, ¿quién la contiene? Todos los servidores. ¿Y quién es el dueño de los servidores? Ujú.
Esos dueños de los servidores son los que van a controlar todo, todo, porque realmente la información está ahí arriba, no la puedes tener ya. Eso sí es una forma parte de que, de control. Estamos controlados por eso, porque ni siquiera los radios podemos hoy sintonizar lo que querramos. O sea, ustedes compran un radio FM y están sintonizadas las estaciones, pero que ustedes digan, yo quiero sintonizar una en específico, poco a poco nos han quitado eso. Nada más un botón hace un barrido, encuentra las estaciones y esas son las que nosotros podemos escuchar. O en la televisión podemos ver, porque ya es un barrido, ya no tenemos ese control. Bueno, entonces, hablando de esto y en la parte de la electrónica, veamos lo siguiente. Las señales, y ahí están las gráficas en las cuales se muestra lo que viene siendo la señal. Una señal analógica está representada por una onda senoidal. Dice, una señal continua, el número de valores que puede tomar es infinito. Y una señal digital solamente tiene lo que viene siendo dos valores, también llamada una señal discreta, que solo puede tener determinados valores. Entonces, esas vienen siendo las gráficas para entender una y la otra. Por ejemplo, a través de cuántos cuadritos, uno bajo y uno alto como escalones, van a formar todas estas ondas que tenemos en la señal analógica. Entre más perfecta se vea lo que viene siendo la onda, son más valores, ¿o no? Son más veces o más escalones. Diminutos, pero muchísimos escalones, ¿verdad? Sí. Y sí lo tiene. O sea, ustedes lo ven, pero ¿cuánta cantidad de escalones tiene? Muchísimos, porque ustedes lo ven en pantalla y lo ven como una curva. Pero si se acercaran con una lupa a la pantalla en ese momento, ya sea de su celular o de su computadora, son escalones. Ahí viene la calidad. Para rápido. Cuando bajaba una canción, la bajábamos